Muy, pero muy buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante como es el cuento, clases y elementos del cuento. Tenemos nuestra pregunta iniciativa que ¿cuáles son las partes del cuento? Listo, entonces, para iniciar tenemos que saber entonces identificar qué es el cuento. Cuando nosotros estamos hablando de cuento, es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápido. Aunque el cuento puede ser verdadero, al narrarlo se pueden agregar eh, opciones ficticias. ¿Listo? Entonces, el cuento es una narración breve. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo de la guía, ¿vale? Entonces tenemos el cuento, clases y elementos. Ejercitación. Lee la siguiente lectura. Voy a ampliar un poquito. Ay, perdón. Lee la siguiente lectura y completa. Listo. Vamos a leer todos en voz alta, por favor. Todos vamos a leer. Tenemos que leer todos, ¿verdad? Entonces, eres una vez un niño que se la pasaba en todo momento con un mal carácter. Un buen día, el padre le regaló una bolsa que contenía dentro una cantidad de clavos diciéndole: cada vez que pierdas el control y la calma, debes clavar uno de estos clavos detrás de la puerta. Fue así como empezó este nuevo reto para el niño. El primer día, el niño tuvo que clavar 37 clavos detrás de la puerta. En el segundo día, iba disminuyendo la cantidad de clavos clavados sobre la puerta y así fue pasando, cada día requiriendo de menos clavos, pues eso le iba enseñando a controlar su mal genio, así como su carácter para después de tanto esperar. En definitiva, llegó el día en el que el jovencito no volvió a clavar ningún clavo detrás de la puerta, por lo que en todo el día no había perdido la calma ni una sola vez. Cuando le informó a su padre que en el día no había sido necesario clavar ningún clavo detrás de la puerta, éste se contentó mucho y fue entonces cuando comprendió cómo podía controlar su mal carácter y una personalidad negativa. El padre, con mucha alegría, le sugirió a su hijo que ahora en lugar de clavar los clavos, cada día que llegara a controlar su carácter y su mal genio, procediera a sacar un clavo de la puerta. Fue así como los días empezaron a pasar y a ver todos los cambios en su carácter. El niño al final pudo decirle a su padre que lo había conseguido. Había logrado sacar todos los clavos que en los primeros días había clavado. Días después, el padre del jovencito lo llevó de la mano a la zona trasera de la puerta y le dijo: hijo, yo sé que has trabajado muy duro para clavar y quitar todos los clavos en esta puerta, pero ya ves que todos los agujeros de esta puerta quedarán allí y no volverá a ser la misma nunca más. Con esto quiero decir que cuando haces una mala reacción y tienes una mala respuesta con alguien, producto de tu mal genio o de algún enfado, vas dejando una cicatriz en quienes te escuchan, tal y como han quedado los agujeros de la puerta. Ya no interesará que tanto pidas perdón, las heridas, la herida siempre quedará ahí de por medio, pues una herida en la piel resulta lo mismo que una herida dejada por alguna palabra mal dicha a alguien. Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con que el pequeño, con que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Ahora, 2. Completa la siguiente ficha. Título de la lectura. ¿Cuál sería el título de la lectura? Si nosotros tenemos en cuenta cuál es el tema, ¿verdad? Lo principal que narra la historia o el cuento anterior, podemos darle el título, ¿verdad? Recordemos que
el tema o el cuento se trata sobre un niño que perdía su paciencia o explotaba, que tenía un mal carácter. Entonces, teniendo en cuenta en eso, en cuenta eso, ustedes pueden colocarle el título. Por ejemplo, podría ser, no, mejor tengan en cuenta que el niño era de mal carácter, que explotaba cada vez que tenía ese mal carácter. De pronto hasta palabras no agradables decía, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes le pueden colocar el título a ese cuento. ¿Cuáles son los personajes principales? Pues si miramos, creo que son dos principales. Perdón, hay dos personajes. Y principales, si acá abajo tenemos el secundario, entonces el principal, ¿cuál sería? ¿De quién está hablando la historia? ¿De quién habla principalmente la historia? ¿Verdad? Ahora, dos, personajes secundarios. Eh, ¿Qué personaje acompañaba al protagonista? Si ya sabemos quién es el protagonista, ¿verdad? Un solo protagonista, ¿quién acompaña al protagonista? ¿Ok? Muy bien, ya ustedes saben. Lugares donde se desarrolla la acción. Si nosotros nos damos cuenta, hay un solo lugar donde se desarrolla la acción, ¿verdad? En el lugar donde se encuentra la puerta donde el niño clava los clavos. Ese sería el lugar, ¿verdad? Si uno reflexiona, si uno analiza la historia del cuento, uno identificará de inmediato el lugar o espacio de donde se desarrolla la historia. ¿Ok? Ahora, tres. Escribe un párrafo en el que narres cómo fue la vida del niño y su padre, tomando en cuenta el inicio, desarrollo y final. Listo, cuando nosotros estamos hablando del inicio, desarrollo y final, que son las partes del cuento, ¿verdad? Inicio, desarrollo y final son las partes del cuento. El inicio viene siendo donde se presentan los personajes, donde ahí muestra cuándo va a iniciar las dificultades o los problemas que se van a presentar en la historia, en el cuento. Ese vendría siendo el inicio, ¿verdad? El desarrollo viene siendo donde los personajes entran en conflicto, ¿verdad? Los personajes entran en conflicto y prácticamente es el cuerpo de la historia, es donde más acción hay. Y al final es donde se desarrollan los conflictos, ¿verdad? Que viene siendo el desenlace, ¿ok? Entonces, el inicio podría ser, eres una vez un niño que vivía con mal carácter, ¿verdad? Eh, Ese es el inicio. Ahora, ¿cuál sería el desarrollo? El desarrollo es cuando el papá llega donde el niño y le expresa qué debe hacer cada vez que pierda el mal carácter. Entonces ustedes van a escribir ahí la parte de la historia donde el papá habla con el niño y le proponen que cada vez que se presente su mal carácter, clave un clavo en la puerta, ¿verdad? Y el desenlace, ¿cuál sería? Cuando ya el niño, ¿verdad? Deja de, de tener mal carácter y empieza a sacar los clavos de la puerta hasta dejar la puerta sin nada, sin un solo clavo, solo con los agujeros. Pero ustedes van a escribir aquí. Entonces, escribirían aquí inicio y me escriben cuál es el inicio de la historia con sus propias palabras, no exactamente como ahí dice. ¿Listo? ¿Cuál sería el desarrollo? Me escriben aquí me escriben desarrollo con rojo, ¿verdad? Y me escriben cuál sería el desarrollo de esa historia. Y el final o desenlace también me lo escriben con rojo y me escriben cuál sería el final o desenlace de la historia. O sea, ustedes van a dividir la historia en tres partes. El inicio, que donde muestran los personajes, ¿verdad? Donde inicia la historia. El desarrollo es cuando empiezan ya los personajes a tener dificultades o a tener problemas. Y el final es cuando esos problemas ya se resuelven, se han resuelto. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer aquí. Ok. Ahora, realiza un dibujo sobre el cuento. Este sí es muy personal.
van a realizar un dibujo sobre el cuento. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes del cuento? Listo, entonces cuando estamos hablando de las partes del cuento, yo ya les dije a ustedes en el punto anterior, ¿verdad? Entonces, las partes del cuento son inicio, nudo y desenlace. También se le puede decir que es la introducción, el desarrollo y el final también. Pero ustedes me van a escribir aquí en qué consiste el inicio, en qué consiste el nudo y en qué consiste el desenlace, que ya yo se los expliqué anteriormente, ¿vale? Y eso es todo, chicos. Espero que hayan comprendido cualquier inquietud. Me escriben con mucho gusto, se las resolveré, ¿vale? Entonces, nos vemos en el siguiente desarrollo de guía. Bye.